Para comenzar nuestra línea del tiempo es necesario comenzar con Platón. En su diálogo Cratilo, que fue en el 360 a.C. Pero para empezar, unos datos del autor pues no estarían de más, como que su nombre real fue Aristócles, que en el 387 fundó su academia. La escritura de Platón siempre fue en forma del diálogo y pues ha continuado siendo uno de los fundamentos de la filosofía y el conocimiento occidental. Varios filósofos influyeron en su diálogo, que fueron Heráclito de Éfeso, Sofista, Protágoras de Abdera y Parménides de Elea. Algunos de los ejemplos más claros, pues un ejemplo fue, Protágoras, que dijo que el pensamiento de cada cosa se denomina como cada persona. Heráclito habla sobre la verdadera naturaleza de las cosas en la forma que uno se ve en ellas. Pero en el diálogo de Hermégenes y Crátilo pelean sobre cómo adecuan los nombres con las cosas que son mencionadas. Para eso pues cada uno tiene su postura. Hermégenes nos dice que él tiene un punto conservador para cualquier nombre, puede ser perfecto para revelar cualquier personalidad, siempre y cuando haya un acuerdo con respecto a la forma que se vaya a usar. Y Crátilo, él piensa que existe una relación natural original entre los nombres y en lo que se muestra. Después nos pasamos a Dante, que fue del 1265 al 1321. Dante era un poeta italiano con nacionalidad en Florencia. Por Dante permanecen las bases de la lingüística italiana y la lengua estándar moderna. Tuvo una obra sobre la lengua vulgar, la cual fue escrita en latín. Habla sobre lo que es la gramática, ya que es necesaria para escribir y leer el latín correctamente. La estructura y contenido de su obra pues es sobre el análisis breve de las ideas sobre el lenguaje humano y lenguas naturales, ya que esto influye en un modo determinante. El objetivo principal de este capítulo es la lengua vulgar, común y lengua cultivada naturalmente oculta. En este capítulo, Dante nos habla sobre todas las ideas que vienen dentro de los capítulos, que son pues las de referencias al signo lingüístico, facultad del lenguaje, la primera persona que habla, origen del lenguaje, dispersión geográfica de los pueblos de Europa, las lenguas de Italia, el estudio del origen de la diversidad lingüística, entre otras más. Dante hace varias ideas que son muy revolucionarias para el tiempo en que fueron desarrolladas. También nos influye a los tiempos actuales. Pues de las principales ideas que nos dejó Dante fue pues la distinción de las lenguas naturales, y esto se aprende pues desde la infancia. Aquí nosotros podemos entender cuál es nuestra lengua natural o lengua materna. Otra sería que las lenguas naturales con gramáticas escritas, esto es sobre las lenguas naturales, no al contrario. Las lenguas vulgares regulares se pueden desarrollar, ya que puede admitir lo que está en un estatus social, algo parecido, lo que es el griego y el latín. Y pues por último nos pone un ejemplo sobre la Torre de Babel. Sobre este aspecto nos dice que la diversidad lingüística nació debido a la intervención de Dios, ya que parametrizó la gramática de lo que es la lengua existente hasta ahora. También se encuentran Arnold y Lancelot, que pues en el contenido de su obra pues se estima que se dividió pues en dos partes. La primera habla sobre las letras y los caracteres de la escritura, mientras que la segunda parte se dedica a hablar de los principios y razones en las que se basan las diversas formas del significado de las palabras. Pues nos da un resumen bastante sintético de los temas que nos hablan. Pues estos tienen pues varios enfoques respecto al pensamiento y sobre las letras, que no se encasillan en un solo signo lingüístico, como las letras, lo que son las mayúsculas y las minúsculas. Pues Arnold y Lancelot hicieron aportes pues muy importantes, que son como el análisis
que realiza a los artículos y las clases de las palabras inexistentes dentro del latín, las cuales aparecen en todas las lenguas romances. Pues otro sería el análisis de los pronombres y de las oraciones en relativo. Ahora nos vamos a encontrar hablando de Franz Bopp. Pues él era un filólogo y lingüista alemán que pues, cuando pasó su vida en París estudió árabe, persa, sánscrito y hebreo. Su obra fue muy reconocida, que fue la gramática comparada. Se dice que se dividió en 3 partes y pues la primera parte nos habla de la gramática comparada y sus sistemas gráficos y fonéticos. La segunda parte nos habla sobre las raíces léxicas y la tercera parte es sobre la comparación de los casos nominales. Así es como van quedando lo que son los estudios que llevan a cabo. Un ejemplo son como el estudio comparativo de la formación de los tiempos verbales e incluso con comparaciones lingüísticas. También hay ejemplos sobre la práctica de Bose, ya que él consideraba muy importante proporcionar lo que es la grafía original en lo que es la publicación comparativa, ya que no debe de ser tomado solo la transliteración, ya que la interpretación fonética puede ser presentada a malas interpretaciones, ya que al terminar quedarán más confusiones que soluciones. Así Bopp da aspectos interesantes y un par de estudios. Entre ellos está el estudio realizado a las raíces léxicas, donde parte de decisiones sobre la tipología de las lenguas, en lo cual nos lleva a 2 puntos de reflexión, lo que es la modificación de las raíces y la adjunción de elementos ajenos a la raíz. Ahora nos encontramos con Ferdinand de Saussure, pues era un lingüista suizo, fue reconocido por diversas ideas a la lingüística, el uso de genitivo absoluto sánscrito, pero también lo fue sobre la lingüística general, histórica y comparada de las lenguas indoeuropeas, y todo esto comenzó en enero de 1907. Él en un curso pues estuvo organizado en 3 partes. El primero fue sobre la lingüística histórica, el segundo pues él expuso los problemas generales que existen en la lingüística, y en el tercero pues obtuvieron atención en aspectos históricos del lenguaje. Los cursos tuvieron algo que ver con la escuela neogramática. Mucha gente pensó que el curso sobre la lingüística general fue escrito por Ferdinand de Saussure, pero la verdad es que fue escrito por los alumnos del mismo curso. De hecho, sin sus alumnos, pues ahora no sabríamos prácticamente nada sobre él. Para lograr eso, pues fueron los apuntes que ellos estuvieron tomando de los cursos que Ferdinand de Saussure dio, y así ellos después lo publicaron. En el curso se organizó de diferentes maneras. Pues en una primera parte, pues el curso dirige su atención a lo que son los principios generales de 3 capítulos. Pues también se dedica a lo que es la lingüística sincronía de 8 capítulos. Va enfocado a la lingüística diacrónica de 8 capítulos, que es sobre la geografía lingüística de 4 capítulos. Habla de diversos problemas de la lingüística retrospectiva. Después los capítulos se desorganizan con la finalidad de hacer énfasis en varios aspectos que fueron tomados. Un ejemplo sería pues que la lengua como producto social, el interés en cuestiones epistemológicas, el signo lingüístico a la mutabilidad y pues, entre otras cosas. La obra de Ferdinand de Saussure fue tan como importante que de hecho se hizo en diferentes idiomas como ruso, polaco, inglés, japonés y español. Lo que nos deja fue un salto pues muy grande de la lingüística. También se encuentra Edward Sapir, quien estudió filología germánica en la Universidad de Colombia. Pues a él solo le bastó publicar un artículo pues para dar grandes aportaciones a la lingüística, que fue Lenguaje, Introducción al Estudio del Habla.
Pues este libro se divide en 11 capítulos. Pues en el primero nos cuenta una introducción que nos da la definición del lenguaje y nos cuenta su origen. En el segundo capítulo se habla sobre los elementos del habla, como lo son sonidos, palabras y pues, oraciones. En el tercer capítulo pues se dedica a los sonidos que emite el lenguaje, los aspectos articulares de la fonética. En el capítulo cuarto pues describe los procesos gramaticales del lenguaje, como lo es la composición y la fijación. El capítulo quinto pues está enfocado a los conceptos gramaticales y a su estructura. El capítulo 6 pues hay una fijación en los tipos de estructura gramatical. En el 7 se define el concepto de corriente lingüística. En el 8 se hace un análisis a las leyes fonéticas. En el 9 se explica la influencia que tienen las lenguas sobre, unas sobre otras en cuanto a lo morfológico. Y pues en el capítulo 10 se hace un énfasis de la relación entre lengua, raza y cultura. Y pues en el último capítulo, que sería el 11, se hace un análisis de lo que sería, entre lengua y literatura. Gracias al artículo de Sapir, y a pesar de que pues solo fue uno, varios estudiadores de la lingüística pues siguen retomando lo que él empezó, ya que pues tuvo influencia tan grande como el enfoque mentalista que él dio del lenguaje, como la forma de concebir el lenguaje a pesar de, pues, de las vertientes culturales, sociales y contextuales. Leonard Bloomfield fue un filólogo y lingüista estadounidense que fue profesor de alemán, de gramática comparada y de lingüística. Pues también realizó diversos trabajos sobre las lenguas indígenas norteamericanas. En su libro, pues este se dividió en 28 capítulos, donde en cada uno pues desarrolla diferentes ideas sobre el lenguaje. El primero pues nos hace como una síntesis de lo que es la historia de la lingüística. En el segundo pues intenta poner las bases del funcionamiento de la lengua. En el tercero propone clasificación de los tipos de habla que existen en una comunidad como lingüística compleja. En el cuarto capítulo se enfoca en las lenguas del mundo. En el quinto está dedicado a los fonemas. En el sexto capítulo se analizan los distintos tipos de fonemas que existen. En el séptimo pues nos cuenta sobre la duración, concepto, tono y acento del lenguaje. En el octavo capítulo se habla sobre la caracterización de la estructura fonética. En el noveno nos habla sobre el significado y el contenido de una crítica. En el décimo nos hace una introducción a la gramática que corresponde entre fonema y fonética. En el undécimo capítulo se hace un análisis sobre los diversos tipos de oraciones. En el duodécimo capítulo se hace una examinación de aspectos de la sintaxis oracional. Y pues en el capítulo decimotercero se habla sobre las unidades morfológicas. En el decimocuarto describe principales tipos morfológicos. En el decimoquinto se estudian los elementos que sirven como sustitutos para las palabras. En el capítulo decimosexto se analizan diversas clases de palabras dentro de un léxico que existe en una lengua. En el capítulo decimoséptimo se analizan los diversos tipos de la escritura. En el decimoctavo se dedica a explicar el método comparativo. En el decimonoveno se ocupa de hablarnos sobre la geografía lingüística. En los capítulos que serían los 20 y 21, pues se enfoca en los cambios fonéticos. En el 22 pues hace
análisis pues a las formas de los cambios lingüísticos. En el 23 pues sobre los cambios analógicos. En el 24 pues se dedica a hablar de los cambios semánticos. En el 25 se dedica al préstamo cultural y cómo influye en el léxico. En el 26 pues habla sobre el préstamo integrado. En el 27 habla sobre el préstamo dialectal. Y en el 28 pues hace lo que es la aplicación de la lingüística. Pues sus estudios tuvieron influencia pues en la lingüística de la primera mitad del siglo XX. Él fue quien estableció una lingüística basada en criterios formales y pues varios escritores fueron influenciados por él. Seguimos con Chomsky, pues está un poco retirado, pero pues no menos importante, ya que pues él nació en 1928. Es una de las personas pues más inteligentes, se podría decir, que del mundo, porque no solo aportó a la lingüística, también es científico cognitivo y filósofo. De hecho, es creo que el único de los autores que aún sigue vivo. También fue un historiador del mundo contemporáneo, activista político y crítico social. Él fue el creador de la gramática generativa y propuso lo que fue una ruptura epistemológica radical y metodológica con lo que fue el estructuralismo norteamericano y de Bloomfield y de Harris, quienes abrieron. Uno era de estudios lingüísticos. También fue quien inició la teoría sobre las matemáticas de gramáticas formales. Él también aportó lo que fue el desarrollo de la lingüística generativa en la segunda mitad del siglo XX, promoviendo modelos recientes y unos principios de análisis de lo que fue la sintaxis y las lenguas naturales. Continuamos con Erich Lenenberg. Pues él abandonó Alemania pues, por la persecución que había con los nazis. Emigró a Estados Unidos en el año de 1954. Ahí estudió en las universidades de Harvard y Chicago. Tuvo un doctorado en lingüística y otro en psicología. Él también era neurólogo y lingüística y enseñó lo que fue en la Escuela de Medicina de Harvard y en las universidades de Michigan y Cornell. Estudió también lo que fue las patologías lingüísticas y la adquisición del lenguaje. Tuvo un libro del cual partieron los estudios modernos sobre fundamentos biológicos del lenguaje humano. Para él la capacidad del lenguaje en el ser humano es una cuestión natural, ya que es una condición fisiológica que puede ser heredada genéticamente para facilitar el lenguaje. Este autor considera que la importancia del sistema cognitivo neuronal que pasa en el cerebro en el momento que inicia la adquisición del lenguaje. Inicios a la acción de hablar, el cual no se considera como conocimiento acumulado por generaciones. A esta obra pues se le considera como la base del innatismo. Continuando con George Lakoff, nacido en 1941, es un lingüista estadounidense, profesor de lingüística en la Universidad de California. Trabajó con la hipótesis de lo que es la semántica, el significado, el elemento esencial de la gramática. Y pues para la formulación de esta hipótesis, Lakoff se basó de una primera instancia de la lógica formal y de la semántica teórica de modelos, lo que supuso la creación de la denominada semántica generativa, un modelo de análisis alternativo que pues nos regaló Chomsky. En su libro, él realiza pues análisis sobre las categorías radicales de la lengua. Para esto hace distinción de 4 clases. La primera pues es usada para los hombres. La segunda pues incluye las palabras referidas a la mujer y el fuego. La tercera para las cosas que no pueden calificarse. Una buena forma de calificar y analizar cómo todo cambia
entre las culturas. Él también menciona el concepto de realismo experiencial, el cual pues es un acercamiento entre el enfoque objetivista y la capacidad que tenemos pues corporizada, que se basa en la percepción de concebir conceptos, construir conceptos. Y para terminar esta línea del tiempo nos encontramos con Derek Bickerton, que fue nacido en 1926, que este es un profesor de la Universidad de Hawái. Él se especializó en el estudio de las lenguas criollas y pues enunció la hipótesis del bioprograma, en el que explica los rasgos comunes de las lenguas criollas, que pues se originan de un pidgin infantil. Su pensamiento, conocida como el lenguajes y especies del año de 1990, pues nos habla sobre una hipótesis sobre el lenguaje humano y cómo es que este aparece. Pues el lenguaje ya está dentro de nosotros, es lo que él considera que ya es una capacidad mental que se aloja dentro de cada uno de nosotros, o sea, en nuestra conciencia. Pues el primero analiza los antecedentes del lenguaje, donde pues afirma que pues hay, gracias al lenguaje, y ya sabemos nosotros lo que significan diferentes cosas. No necesitamos, bueno, si vemos la imagen de algo, pues nuestro cerebro rápidamente sabe lo que es. Nada más que solo pues nosotros lo modificamos un poco. Tenemos lo que sería la categoría conceptual y lo que es la categoría pues abstracta. Por mi parte eso sería todo. Es una línea de tiempo bastante resumida, pero pues quise solo dar a conocer uno de los aspectos más importantes que hizo como cada estudiador de la lingüística.